precisamente para comunicar y de comunicar es de lo que vamos a hablar esta noche, porque precisamente de comunicar es de lo que va tu último trabajo, Alempet. ¿Cómo definirías en 3 líneas el método Alempet? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por todo eso. No se me nota, pues estoy toda aquí roja, así calentita. Muchísimas gracias. 3 frases. Bueno, Alempet nace con la intención de apoyar a los nuevos escritores, sobre todo a aquellos que van a empezar, ¿no? En su idea es ayudar primero a crear la mente del escritor, ¿no? Cómo funciona, de qué manera más productiva la puedes utilizar. En segundo lugar, cómo funciona la mente del lector, para que evidentemente cuando escribas vayas ya sobre seguro en tu mensaje, ¿no? Y la intención sobre todo son con las herramientas de programación neurolingüística y de neuroescritura, que son las que ayudan, digamos, en muchísimos elementos empresariales, ejecutivos, comunicativos, a que se pueda producir esa unión, ¿no? Esa unión comunicativa entre el escritor y el lector. Sin embargo, ya habías publicado anteriormente otros trabajos similares que tienen que ver con la neuroescritura para la liderazgo, el arte de seducir a los clientes y creatividad para comenzar a escribir. ¿Qué tiene de novedoso Alempet sobre esas obras que ya tenías tú publicadas? Alempet es el mejor de los 2 mundos. Tiene lo mejor de las herramientas que han estado funcionando de creatividad para comenzar a escribir, que fue el primer libro y salió hace 9 años. Y ha corrido mucho desde entonces con los ejercicios, los talleres y los cursos. Y tiene lo mejor del neuroescritura, porque el neuroescritura se basaba más, evidentemente, en la parte del lector, en cómo comunicar para llegar al lector. Entonces, a lo largo de estos años, la experiencia, la práctica con los cursos y los talleres, pues hemos visto aquello que funciona mejor, lo que no funciona tanto, lo que había que adaptar, y eso es lo que ha surgido con Alempet. Estamos hablando entonces de un trabajo maduro, que has madurado a través de los años, ¿no? Sí, sí, sí. En el prólogo hablas de ofrecer ayuda en el plano mental, en el plano emocional, espiritual y profesional. Parece algo que va mucho más allá de un método de escritura. ¿Piensas que todos esos aspectos de la conducta humana deben estar reflejados o presentes cuando alguien se sienta a escribir, a comunicar algo por escrito? Sí, por supuesto, para escribir y para cualquier otra cosa. Es lo que llaman muchas veces en las terapias alinear, ¿no? A alinearnos nosotros, o alinear incluso los chakras, si nos vamos un poco más allá. Somos cuerpo, mente y espíritu en cualquier situación. Entonces, si eso logramos trabajarlo de manera que se enfoque hacia escribir, sea de manera particular porque nos guste para nosotros o de forma pública, evidentemente comunicaremos mejor todo aquello que queramos dar, ¿no? El mensaje que queramos expresar. Y evidentemente el espíritu también un poco, que parece que es lo que más choca, ¿no? A la hora de esto, es precisamente porque si tú tienes serenidad, muchas veces los bloqueos, las limitaciones, los problemas vienen porque estamos demasiado alterado, ¿no? Entonces, si tú logras en el momento de escribir conectar con esas 3 facetas, te va a resultar mucho más fácil. Estupendo. El método se basa principalmente en 3 fundamentos. Tú dices trabajar la creatividad, optimizar la mente y tener estrategias para contrarrestar la sequía narrativa, ese bloqueo del que hablabas ahora. ¿Con eso basta? Espero que sí. Espero que sí. Bueno, en realidad es lo que hemos visto a través de los talleres, ¿no? El utilizar la parte de la creatividad o de potenciar la mente vienen más o menos juntas, ¿no? En el sentido que si tú utilizas habilidades y estrategias para sacar la mayor potencia de tu mente, ¿no? De lo que tú tienes en mente, y potencias también y desarrollas la creatividad que todos tenemos, pero a distintos niveles, que se pueden desarrollar y crecer y evolucionar, evidentemente te va a hacer un favor, evidentemente ahí, ¿no? Y es un elemento que yo creo que sí, que tiene que funcionar. Al menos eso es lo que yo he visto en los talleres y en los cursos con los alumnos. Muy bien, como decía bien antes en la presentación del vídeo,
ALEMPET es un acrónimo formado por las palabras atención, lenguaje, estructura, mensaje, personajes, escenas y desarrollo. Profundicemos en el método. A de atención. ¿Qué tiene que decir ALEMPET al respecto? ALEMPET trabaja tanto en la atención que debes de tener para captar la atención del lector como la que tú debes de tener a la hora de crearlo. Atención en el sentido de aquellos datos, aquellos elementos, aquella, digamos, forma en que puedes hacer el mensaje mucho más sugestivo, evidentemente. La intención de todo escritor es captar al lector, está claro. Pero hay una parte del escritor que no debemos olvidar y es tener la atención sobre ti mismo, sobre lo que estás trabajando, ¿no? No es solamente ponérselo todo al lector, también tienes que ver lo que tú estás sintiendo o quieres hablar. Porque si haces algo distinto a lo que realmente quieres, no te va a funcionar. Entonces, lo primero es saber atender, digamos, en ti cuál es tu primordial, o sea, tu necesidad a la hora de escribir. Bueno, vamos tomando nota. L de lenguaje. ¿Crees que un escritor puede adaptar su lenguaje a lo que escribe, como adopta su manera de hablar a la situación? No hablamos igual en casa que cuando estamos en público, cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en alguna otra situación especial. ¿Qué trucos podemos aprender con este método para variar esa manera de comunicarnos que no es la nuestra en nuestro ámbito normal de la vida corriente? Hay estrategias, hay ejercicios que se pueden utilizar, sobre todo hablando de neuroescritura, para adaptarte a distintos niveles y a distintos personajes, ¿no? Pero sí es verdad que como escritores siempre decimos que vivimos muchas escenas y miles de personajes, porque somos todos, ¿no? Tienes que adaptarte evidentemente a las circunstancias en donde tú estás trabajando, sea la escena o sea el tipo de carácter que tenga el personaje, ¿no? Pero sí hay estrategias, más bien truquitos, ejercicios que se pueden hacer para, digamos, simular que eres tú la persona del personaje, ¿no? Ejercicios donde un poco te ayudan a concentrarte en pocos minutos, en ponerte en lugar de ese personaje o del lector. Si, por ejemplo, estamos hablando de desarrollo personal o de no ficción, evidentemente ahí tienes que ponerte en el lugar del lector, ¿no? Para ver de qué manera llegarle mejor. Entonces sí, existe pequeños ejercicios, algunos están por ahí sonriéndose que le ha tocado alguna vez hacerlo, para poder, digamos, meterte en ese mundo, ¿no? Y de esa manera resulta mucho más fácil después comunicarte. Otra cosa es, por ejemplo, cuando hacemos un protagonista que se va mucho de madre de nuestro carácter y evidentemente cuesta más trabajo, ¿no? Pero es verdad que no puedes dejar de escribir cómo se comunicaría ese personaje, porque entonces queda el escrito cojo. Si es, por ejemplo, alguien delincuente, un desalmado, no le puedes hablar de cosas suaves, no le pega, está claro, ¿no? Entonces hay que adaptarse un poco a todo, a la escena. Es darle verosimilitud, ¿no? Exacto. Hacer el personaje real. Muy bien. Estructura. Tenemos 2 niveles y 4 modelos. Cuando escribes ficción, ¿con cuál de esos modelos te identificas más o cuál sueles preferir a otro, si es que prefieres alguno? Me muevo mucho con el tercero y el cuarto. Yo creo que por mi afán con la policía, con los thrillers y con los misterios. El tercero es el de los 5 ambientes y es lo que se utiliza como esquema en todas aquellas películas o escritos que traten sobre misterios, sobre películas de policía, ¿no? Es, digamos, la trama más fina que tiene en el fondo la estructura. Pero es una trama muy versátil y se puede utilizar para cualquier tipo. De hecho, se utilizó también para ALEMPET, ¿no? Son como 5 pasos muy sencillos en donde vas pasando de uno a otro, ¿no? Empiezas por el problema, en este caso el problema de escribir, estás por la parte de observación, vas pasando después al como si, terminas en el objetivo, o sea que va adaptándose a cada circunstancia. Y la verdad que los marcos ambientes para mí es uno de los elementos más versátiles que tiene a la hora de hacer estructura. ¿Y crees que estos modelos y estos niveles que tú nombras en el método pueden interiorizarte de manera que llegue el momento en el que tú automatizas
y estás escribiendo, aplicándolo sin ser consciente de que no, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que llegas a ser autómata en ese sentido de aplicarlo. ¿Crees que eso puede llegar a pasar? Sí pasa. Eso, de hecho, me ha ocurrido muchísimas veces. Es verdad que al principio, y sobre todo cuando no lo conoces, tienes que hacerlo como un poco más físico, ¿no? Más de estar en el sitio. Pero llega un momento en que lo puedes hacer sentado en tu escritorio, ¿no? Solamente con pensarlo, es como todo. Una vez que ya tienes la habilidad y tienes la costumbre y lo reconoces, no tienes más que concentrarte en ello y ya te sale, ¿no? Entonces, como sí. conducir, ¿no? Exacto. El primer día que coges el coche te faltan manos por todos sitios. Pero bueno, y eso que nosotros los pianistas tenemos ventaja, ¿eh? Porque como vamos también con los pedales, generalmente tenemos ventaja. Hombre, nos faltan manos, ¿eh? Teniendo en cuenta que tienes fa aquí, sol aquí y encima los pedales, ya... Aún así faltan manos. Y después vas a casa y dices, ¿y cómo llegué aquí? O sea que sí funciona. Muy bien. M de mensaje. El método nos aporta 11 consejos prácticos para ser eficaz, que son muy fáciles de interiorizar, esto sí, pero ¿cómo podemos saber si nuestro mensaje ha llegado al lector? ¿Cuáles son las señales, ese feedback de que nuestro mensaje ha llegado? Evidentemente con la respuesta del lector. Cuando empiezas a ver que el lector te dice, he estado leyendo tu libro, me viene genial, o cualquier tipo, estoy hablando también de novelas, ¿no? Del momento en que tú ves que la respuesta de los lectores es positiva, ya eso está funcionando, realmente. Es algo casi subconsciente. Sin embargo, solía decir Edmund Wilson, un crítico literario americano, que no hay dos personas que lean el mismo libro. Y un libro que puede parecer fantástico a un lector puede parecerle un tedio al otro, ¿no? ¿Tenemos que estar preparados para eso? ¿Tenemos que estar preparados también para la crítica negativa? Por supuesto. No hay nada en el mundo que hagamos que no haya alguien que no le guste. Eso está claro, en cualquier cosa. Tenemos que tener en cuenta que no deja de ser una crítica, ¿no? Las críticas cuando son productivas, es decir, cuando son constructivas, son buenas porque nos hacen evolucionar, nos hacen crecer, nos hacen cambiar aquellos elementos que pueden estar, como personas que estamos haciendo algo, hay cosas que se nos escapan, igual que cuando mandamos nuestro escrito a un corrector y resulta que está lleno de fallos y nosotros no lo veíamos, ¿no? Se nos pueden escapar. Entonces, que una persona te diga, oye, esto me resultó tal, es fantástico porque te ayuda a adaptarte a esa otra persona, ¿no? Otra cosa es cuando ya vienen malintencionadas. En ese momento lo ideal es pasito atrás, tú pasas y después yo sigo. Porque evidentemente en todo lo que hagamos, no solo en escribir, una crítica malintencionada no te va a aportar nada y lo que te vas a quitar mucho. Entonces lo ideal es un paso atrás y bueno, ya vendrá otro que sí te diga algo que tengas que mejorar, está claro. Sí, sobre todo cuando se está comenzando, ¿no? Y cuando tu primera obra ve la luz y tienes un miedo terrible a qué dirán, ¿no? Yo creo que es un miedo que hemos tenido todos cuando hemos empezado a escribir, y es un consejo, el que acabas de dar es un consejo de madre casi, ¿no? Es decir, oye, ten las cosas en cuenta, pero en su justa medida, ¿no? Totalmente. Está bien. P de personaje, quebradero de cabeza de todos los escritores de ficción y no ficción, pero sobre todo los de ficción. Tú en tu método, en Alemped, estableces prioridades y enuncias incluso una segmentación a colación de lo que ha dicho Tony Robbins. ¿Crees en la invasión del personaje en la escena? ¿Crees que el personaje puede imponérsele al autor de alguna manera y rebelarse contra él y decir, aquí estoy yo, hazme caso, yo quiero ser así? ¿O no crees que eso pase de verdad y que sea el escritor quien tiene siempre las riendas al crear el personaje? Lo que te voy a decir no sé si te va a gustar, pero yo pienso que el personaje se tiene que revelar. Llega un momento en que el personaje tiene que, si es un buen personaje y vas creando una escena, tienes que dejarte llevar un poco también por el personaje. Otra cosa es que tú tengas el esquema hecho de cómo quieres que llegue y termine, pero siempre hay una parte intuitiva del personaje que te va a llevar más allá.
Entonces, si el personaje es anodino y te deja guiar, no. Es como la gente que le gusta pelear, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es como esa guindilla, ¿no? Pues esa guindilla tiene que estar, porque si no, no la ve el lector. ¿Pero crees que eso se da en realidad así o hay subyacente algún, digamos, elemento psicológico, algún proceso psicológico interno que una parte de ti esté revelando ese personaje en realidad que quiere salir? Por supuesto. Bueno, todos sabemos, más que aquí que hay un montón de escritores, que todos los personajes salen en cierta parte de ti, ¿no? De algo que tú necesites, que anheles, que te guste, de tu carácter. Hay muchísimos elementos. Entonces, evidentemente, hay ya una parte ahí subconsciente, ¿no? Cuando tú estás haciendo un diálogo y de repente te salta con algo que no tenías previsto, pero que te viene, te está respondiendo tu subconsciente, está claro, ¿no? Puede ser porque cuando estamos escribiendo un elemento, aunque no lo hayamos vivido, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos escuchado de algún sitio, ¿no? Entonces, las respuestas salen casi automáticamente, son como intuitivas, ¿no? Pero es una parte de ti que se está rebelando contra eso, es decir, te está dando, yo siempre digo que la intuición es el alma de la escritura. Y es como tu Pepito Grillo, ¿no? Te está dando pistas, oye, sigue por aquí que esto va bien. Por eso te digo que a mí me encanta que se revelen los personajes, porque de forma consciente a veces no lo tenemos claro, pero en esas ideas intuitivas sí nos pero pueden casi dar que pistas. lo esperamos, ¿no? Esperamos la revelación, esa revolución. Sí. A mí me ha pasado con las novelas, con casi todas. Estar escribiendo y de repente cuando ya llevas un montón, te salta algo y ay, tengo que cambiar tal cosa. Pero después descubres que le da alma, le da otra cosa. Muy bien. Ede Cenas, escritores brújula, escritores mapa, el eterno dilema, ¿no? Dice en tu libro que la creatividad debe practicarse. ¿Es eso posible? Sí, es una habilidad más como cualquier otra. Todas las habilidades y todos los talentos se pueden desarrollar, se pueden evolucionar, se pueden crear en cierto modo. Date cuenta que cuando nacemos lo tenemos todo, en germen, ¿vale? Y cuando somos niños la creatividad está ahí, fijo. A lo largo de la vida no es que la perdamos, es que la vamos, digamos, escondiendo, porque no nos hace falta. Entonces es como el subconsciente que guarda información de cosas que en ese momento o te pueden hacer daño o no son relevantes, pero están ahí, están ahí. Y en la creatividad o cualquier otra habilidad o cualquier otro talento pasa exactamente igual. Si realmente lo has tenido y lo tienes porque has nacido con ello, es sencillamente rescatarlo desde el punto y nivel que tengas y ir evolucionando. Evidentemente, quien tenga más facilidad lo hará más rápido y lo hará mucho más allá, pero siempre se puede mejorar. Me está viniendo, Dulce, mientras hablas, la idea de un pianista, ¿no? Que tiene mucha relación con tu trabajo, ¿no? Ese pianista muy joven que tiene el don y que es capaz de tocar a Beethoven, a Mozart o a cualquier otro desde muy pequeño, y a lo mejor ese que es más torpón y que tiene que practicar mucho y termina tocando una pieza con una agilidad pasmosa, ¿no? Estamos hablando un poco de ese tipo de digamos, de ensayo, de Sí. práctica, De hecho, en música lo vemos mucho con los alumnos, con los niños, todos tienen su velocidad y unos van más rápido, otros van más lento, otros les ves más habilidad, otros les cuesta más trabajo. Yo llevo ya casi 30 años dando clases y solamente me he encontrado con 2 casos en lo que yo llevo que no había forma. Y tenía muchísimas ganas de trabajar, pero lo pueden hacer a su manera, es decir, a lo mejor no llegan al nivel que se puede pedir en la orquesta, está claro, ¿no? Pero pueden disfrutar de la música en otro nivel, ¿no? Entonces, cada uno tiene su particularidad. Pero fíjate que va en cuestión de velocidad y también va un poco en cuestión de donde tú te concentres, ¿no? Donde tú te enfoques. Es verdad que ahora mismo cualquier niño chinito de 3 años ruso te da 4 vueltas. Yo cuando veo los vídeos en YouTube es que digo, madre mía, ¿dónde estoy yo ya? Porque hay talentos que están ahí y que lo cogen muy a tiempo, ¿no? Pero siempre se puede crecer en todo. Has dicho una cosa muy importante que es disfrutar con lo que haces, ¿no? Disfrutar escribiendo es mucho más fácil
aprender si estás disfrutando con lo que haces, que no si es algo que te viene impuesto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Lo importante no es tener un libro, publicar un libro que tenga éxito, que sea un bestseller, es que disfrutes del proceso de escribir, realmente. Sí, además de verdad. Bueno, desde desarrollo, explicas cómo actuar en 9 espacios y 3 marcos temporales. Este es el jueguito del cuadrado y del... ¿podrías explicarnos un poco de qué va eso? El juego táctico, madre mía. Ese es el monstruo de Allen Pett. El juego táctico es sencillamente eso, 9 cuadrados que imaginamos. Hay una estrategia anterior que es mucho más cómoda, de 3 puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista tuyo propio, el punto de vista del personaje o de otra persona y el punto de vista del objetivo o narrador, ¿no? En el juego táctico eso se multiplica por 3, porque están los mismos personajes, o sea, las mismas 3 posturas, pero en pasado, presente y futuro. Entonces cualquier elemento, cualquier escena, cualquier problema que tengas con un protagonista, incluso que quieras sacar algo de carácter y además cualquier limitación o problema que tú encuentres a la hora de escribir, se pueden desarrollar a través del juego táctico. Porque llega un momento en que te concentras tanto en él que dejas pasar sin darte cuenta un poco a tu subconsciente. Y muchas limitaciones que tiene uno al escribir vienen por cosas anteriores que no tenían que ver. ¿Estamos hablando de una terapia psicológica además? En algunos casos me ha pasado que sí. Tengo varios casos de alumnos que no lo sabían, pero surgió en el juego táctico esa problemática o esa, digamos, situación que fue un poco controversia para él y para ella, hubieran chicos y hubieran chicas, y terminaron escribiendo y ganando premios. Qué bueno. Bueno, y ahora una pregunta que no sé cómo te la vas a tomar, pero vas a tener que contestármela. Hablamos de... ¿Qué mal suena eso? Hablamos de escribir, aprender a escribir, hacerlo bien, saber tener una técnica, algo de táctica, tener en cuenta cuáles son los mecanismos que dice el modelo de Allen Pett, y se supone que iremos directos al éxito. ¿Qué es el éxito para Dulce Bermúdez? En mi caso lo tengo muy fácil, son retos conseguidos. Cuando era más jovencita, no digo cuánto, pero cuando era más jovencita, sí me apuraba por sacar las cosas y hacerlo lo mejor posible. Además que en música, tal vez el punto negativo que tiene la música es que te hace perfeccionista, ¿no? Si estás tocando y te equivocas, o sea, no hay vuelta de hoja, está claro. Entonces te enseñan como a estar muy, muy en plan, ¿no? Menos mal que con los años uno se va suavizando, pero sí es verdad que para mí el éxito son retos conseguidos, son objetivos, un objetivo que puede ser más o menos grande, que puede estar a medio o largo plazo y pequeños retos que te van llevando ahí. Conseguir cada reto es un éxito. Y si lo celebras, pues te motivas para un reto un poco más mayor. Seguir avanzando. Muy bien. Allen Pett se está convirtiendo en un acontecimiento, en toda regla. Es mucho más que un método, por supuesto, para escritores, pero también un grupo de Facebook que sigue creciendo, que está creciendo, que muchos escritores y lectores comparten allí su... Yo me considero uno de ellos porque supuesto, cuelgo allí algunas de las cositas que hago. ¿Qué esperas de este trabajo, Dulce? ¿Qué esperas de Allen Pett? ¿Qué te gustaría que pasara en torno a eso? Pues fíjate, el grupo de Allen Pett en Facebook, al que le invito a todos a entrar, porque es totalmente abierto a lo que sea, tanto a escribir como a compartir, como a promocionar, pueden hacerlo con total libertad. Para mí eso ha sido un triunfo, porque lo abrí, yo este año he estado en un grupo de edición que se llama Mapea, y bueno, cada uno pues iba haciendo cositas para ir creando ese grupo de lectores que te acompaña y demás. Como yo ya tenía unos cuantitos de otros años, pues se me ocurrió que lo que podría hacer es un cambio, es decir, hacer un sitio de encuentro de lectores, de escritores, y que se sintieran con la libertad, pues algo que a veces los grupos no te permiten promocionar o no te permiten no sé qué, se ponen un poquillo tontos, ¿no?
Y en realidad el juego de ser escritor es un juego colectivo. Todos nos ayudamos, todos nos apoyamos, todos nos impulsamos. Entonces, lo empecé con una cosa, es decir, con una idea de que fuera un centro de encuentro. Y tengo la satisfacción de que ahora mismo hay muchísimos escritores, están empezando a llegar, porque antes lo buscaba yo, evidentemente, pero ahora están empezando a llegar escritores pidiendo entrar en Alemped, y va caminando solo, es decir, te encuentras cada día que tiene 10, 12 entradas con diferentes cosas, uno escribe poesía, otro promociona un libro, otro hace una reseña, y para mí ha sido un gran triunfo. La verdad que estoy encantada con el margen de trabajo que se está proponiendo ahí. Además, muy importante la comunicación a través de las redes, ¿no? Porque llegamos a un montón de gente con muy poco esfuerzo, porque el canal de comunicación es muy importante. Ahora mismo Facebook e Instagram son los más que están funcionando, aunque curiosamente a mí me está funcionando LinkedIn, todavía no se lo cree nadie, porque tengo compañeras que son de marketing y dicen, tú, escritora, y en LinkedIn, digo, pues sí, está por ahí. Pero evidentemente las redes siempre son un apoyo. Y estos grupos, esta combinación de otros escritores, ayudan a abrir mucho más las puertas, ¿no? ¿Y te ves trabajando en algún proyecto que sea cómo comunicar a través de las redes, o se te escapa un poco a tu...? Primero tengo que aprenderlo yo. A ver, a mí, lo voy a decir aquí porque estamos en petit comité. Me fastidia muchísimo cuando me aprendo Facebook, porque cada vez que lo domino me cambia el algoritmo. Tengo que volver otra vez a empezar de cero. Entonces, claro, a no ser que te dediques solo a eso, ya de por sí escritura o curso más tu trabajo te lleva todo el tiempo. Si encima me meto en redes, entonces ya a mi pobrecita familia ya la dejo fuera de cobertura total. Bueno, no seré yo quien levante esa liebre, ¿no? Estabas hablando antes de, cuando estábamos hablando del juego táctico que haces con los cuadraditos y tal, que a mí la verdad que me llama mucho la atención. Tienes que ir un día al campamento para hacerlo. Y estabas hablando de alguna anécdota de escritores. ¿No puedes contar una anécdota de la escuela que te haya impactado especialmente o que recuerdes con cariño de algunas de esas superaciones de las que hablabas? Sí. Bueno, concretamente tengo 3, que lo voy a decir muy rápidamente, que son las más que me impactaron, porque no pensé nunca que pudiera llegar a eso. La primera fue justo con el creatividad, y fue en Fuerteventura. Una chica que adoraba escribir, siempre estaba leyendo, pero no podía escribir. Se ponía en el papel, lo cuento porque ellos me han dejado, claro, evidentemente. Se ponía delante del papel y se bloqueaba, no podía seguir. Y hicimos el juego táctico. En el juego táctico se metió tanto en el juego táctico que de repente dice, me estoy cayendo, y tuvimos que agarrarla, tuvimos que cogerla. Y es que había recordado de cuando era muy pequeña, se había caído por un acantilado. De hecho, ella tenía fobia a las alturas. Entonces, bueno, en ese momento pues la fuimos guiando y demás, porque evidentemente había sido un problema subconsciente. Y salió del juego táctico muy contenta y tal, se quedó un poquito así como tocadilla, pero al día siguiente vino flipando porque había empezado a escribir. Y de hecho ha ganado premios, ha hecho poesía y ha ganado premios. Me pasó un caso por el estilo aquí en Las Palmas hace muy poco con un escritor. En ese momento le surgió, cuando él era pequeño, había tenido muchos problemas de salud y se había visto solo, ¿no? Y recordaba siempre la misma escena de estar en una valla del colegio mirando hacia afuera, su compañero jugando y él solo mirando hacia afuera, ¿no? Y ha pasado lo mismo, pero él ha ganado ya varios premios internacionales. Y el último fue mucho más sencillo, más ligero. Una compañera que tenía un bloqueo con un personaje, que ahora me estaba acordando de alguien por ahí que pasó algo por el estilo, pero en este caso fue muchísimo más fuerte. Un bloqueo con un personaje era un libro que estaba escribiendo de 4 personajes diferentes y uno no le salía, no había manera. Estuvimos 2 horas y media con el juego táctico con ella y le sacó un jugo increíble, prácticamente sacó el libro entero en el juego táctico. Tiene que ser muy gratificante, ¿no? Tener esas anécdotas que contar y saber que el trabajo que estás realizando tiene tanto fruto, ¿no? Y tiene tanto éxito La verdad que sí, aunque te soy sincera, cuando estamos metidas en el ajo a veces me da miedo, sinceramente. Me da miedo de no poder salir
ayudarlo, ¿no? Pero son experiencias que no olvidaré nunca, porque estar allí, bueno, la gente que ha estado, que algunos han estado en unos y otros no, saben lo que es eso, es una experiencia increíble. Se queda uno con eso en la memoria. Sí. Y bueno, después del EMPED, que Dulce, ¿qué está preparando Dulce Bermúdez? A mí me consta que algo de novela negra me consta, pero no sé, dínoslo tú. ¿Dónde está Aruma? Que estamos preguntando y que no la vemos. ¿Qué pasa con el trabajo de Dulce Bermúdez a partir de ahora? ¿Qué estás preparando? Bueno, la novela negra es que tenía muchísima ilusión por escribir, también me has abierto tú la curiosidad con la novela negra, así que está ahí, ahora mismo está en proceso de corrección y Aruma va más lentita. Aruma, el problema que tiene es que es una niña y tiene muchísimas... ¿Pero vas a dejarla crecer? No. Sí, no por supuesto, pero tengo que irla adaptando a su edad y a su forma, y entonces voy un poquito más lenta. Pero sí tiene, aunque no lo parezca, Aruma tiene muchísima investigación detrás para poder readaptar al personaje, ¿no? Pero se está trabajando, ¿eh? Yo no les digo fecha, pero se está trabajando. Y escúchame, para todos los que nos están viendo y quieran hacerse con Alempé, ¿dónde podemos encontrar el libro? Ahora mismo está en todas las librerías de las más características de Las Palmas, de vecindario también, en algunas de los municipios. Y luego se pueden encontrar en todas las plataformas en digital también, ¿no? Incluso si tienen alguna librería cerca se puede pedir a bajo demanda, o sea que lo pueden conseguir fácilmente. Estupendo. Pues bueno, yo, Dulce, ha sido un placer estar contigo esta noche. Ahora daremos la palabra a las personas que quieran hacerte alguna preguntita, pero no quiero hacerlo sin antes decir que he pasado un rato increíble contigo, como siempre, y que me ha encantado la manera en la que explicas cómo puede ayudarnos al EMPED, a los escritores, y a hacerlo un poquito mejor. Y bueno, yo invito a todo el que no tenga el libro todavía que se haga con él y que lo lea, porque además no es un libro, no es una novela de ficción que lees, te gusta y la pones en la estantería. Alempet es además un método para tener encima de la mesita de noche, para tener encima del escritorio, para consultar, porque no es una cosa para memorizar, sino para consultar además ávidamente en según qué situación te encuentres. Para mí ha sido un placer y un honor acompañarte esta noche y te deseo todo el éxito del mundo, porque muchísimas te lo mereces. Gracias, y pido un aplauso para ti.